vamos a saludar al doctor Javier García Diego. Él está en la Ciudad de México. Es, por supuesto, historiador, investigador, académico. Se ha centrado mucho en los estudios e investigación de la época de la Revolución Mexicana. Tiene lógicamente su licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Historia de América Hispana en la Universidad de Chicago. Obtuvo el doctorado en Historia de México en el prestigiado Colegio de México, así como un doctorado más en Historia de América Hispana, también en ese caso en la Universidad de Chicago. Y bien, pues ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Dirigió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues vamos a saludarlo. Doctor García Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues para usted y para todos sus radioescuchas. Radioescuchas y televidentes. Pues con entonces doble saludo. Doble saludo, muchas gracias, muy amable, Sí. doctor. Bueno, doctor, creo que en la introducción quizás habrá escuchado Sí, lo escuché. que de pronto empezó una fiebre, la cual no critico, simplemente es deseo de conocer, porque hemos estado platicando siempre en este espacio y en el anterior sobre llegar a las raíces de cómo somos y por qué somos y qué podemos hacer y cómo le podemos hacer. Y se insiste por muchos analistas, historiadores, que no sé si usted coincida o no, en que el mexicano es un ser el cual está acostumbrado y hasta de alguna manera le satisface el tener figuras con mucha autoridad y en ocasiones autoritarias, gobernando el país, de acuerdo a nuestra historia. Si usted está de acuerdo con esto o desea añadir algo, entonces podemos ya entrar con don Porfirio. Sí, bueno, a mí lo primero que de verdad me complace es que tenga lugar esta conversación hoy, 26 de mayo. Lo digo por esto. México, prácticamente México entero, hubo algunos renuentes, ¿sí? Conmemoró, festejó, celebró, cualquiera que sea el término utilizado, Sí. hace unos meses los 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, del estallido, digamos, de la violencia, porque la Revolución Mexicana realmente tuvo un inicio distinto. Cuando ya se convoca y se toman las armas es que el proceso tenía muchos meses ya de haber iniciado. Sí. Pero en fin, esta es otra discusión. Sí. Pero se nos olvidan siempre los finales. ¿Cuándo conmemorar el final de la revolución? En el caso de la independencia es muy claro. Es septiembre de 1821. En el caso de la Revolución Mexicana no tenemos un final calendarizable. Para algunos es cuando fue derrotado Victoriano Huerta en 1914, para otros con la promulgación de la Constitución en 1917, para otros 1920, cuando realmente nace un nuevo Estado encabezado por clases medias y con apoyos populares, para otros 1929, cuando prácticamente la violencia endémica del primer decenio revolucionario y luego el segundo con rebeliones electorales, guerra cristera, en fin. Otros piensan que es 1940 con el fin del gobierno de Cárdenas, sí. Y hay algunos políticos que piensan que la revolución es eterna. En fin, yo creo que es muy importante reflexionar estos días porque estamos cumpliendo entre el día 21, por ejemplo, y el día de ayer, dos fechas muy importantes que tienen que ver con el triunfo de la lucha maderista y el fin del porfiriato. O sea, ayer hace 100 años
renunció Porfirio Díaz, lo que significaba el triunfo, no el triunfo de la revolución, significaba el triunfo de la fase maderista de la revolución. La revolución se prolongó bastante tiempo más. Pero entonces yo creo que sí es una oportunidad, las efemérides sirven para eso, para reflexionar sobre la historia, y al reflexionar sobre la historia lo que debemos hacer es reflexionar sobre nuestro presente y nuestro pasado. El conocimiento histórico simplemente en cuanto tal sirve para poca cosa. Nos debe servir para reflexionar sobre los problemas de hoy y los problemas de mañana. Así que en ese sentido, pues sí, reflexionemos sobre Porfirio Díaz, que ayer, hace 100 años, renunció a su largo periodo gubernamental. Qué bueno que usted nos comenta, doctor García Diego, estos días que tienen pues una especie de marco, de significado relacionado con el señor Díaz, y también interesante el dato que quizás muchas personas no conocen, y usted mismo lo ha indicado, que se pone una fecha para el inicio de la Revolución Mexicana, pero no se sabe exactamente o no se ha acordado cuál es la fecha de la terminación de la Revolución Mexicana. Es un asunto que no es el tema central, pero me parece muy importante que lo diga. Hay un problema, permítame agregar algo. Sí. En el caso de la independencia, no solamente tenemos certidumbre sobre el final calendarizable, sabemos que el 27 de septiembre de 1821 entran las fuerzas del ejército trigarante, se redacta el acta de independencia, y es la diferencia fundamental con la revolución, no solamente en cuanto a fechas. Se logra el fin fundamental por el que se había luchado, se rompe el vínculo político con España. En el caso de la Revolución Mexicana, no solamente no tenemos una fecha precisa de su terminación, sino que ni siquiera estamos seguros de haber logrado los objetivos que se había planteado. Si los objetivos que se había planteado era democratizar el sistema político mexicano y acabar con la injusticia social, esos objetivos aún no se han cumplido. También otro punto importante, disculpe que le interrumpa, doctor, qué bueno que lo subraya, porque hubimos algunos mexicanos que fuimos calificados de muchas cosas que no vienen al punto, porque nos preguntábamos, bueno, ¿qué estamos conmemorando, festejando, cuando la Revolución Mexicana, como usted lo acaba de decir, lo que pretendía era lo que acaba usted de señalar, perdón, y resulta que pues estamos en este mes de mayo del 2011, y creo que proporcionalmente, de acuerdo a todos los estudios que ha de conocer usted y los que yo por ahí he revisado, proporcionalmente estamos peor en muchos terrenos que lo que estaban en aquellos tiempos. Bueno, yo creo que hemos hecho avances, por ejemplo, en materia democrática. Aún nos falta mucho. Tenemos un sistema político mucho más civilizado, digamos, que el que tuvo Porfirio Díaz. Y en términos, sí, bueno, porque no podríamos estar como en aquel entonces. Todavía hay muchos faltantes en nuestro sistema democrático, ¿no? En nuestro régimen democrático. Ahora, en cuanto a las condiciones, efectivamente hay una enorme pobreza en México, una pobreza que nos debería avergonzar como país. A mí me avergüenza. Sí, a mí me parte el corazón. Sí. Y siento que en ese sentido hemos fracasado como país. No puede ser que casi la mitad de los mexicanos no tengan una vida digna, una vida de seres humanos digna. Sí. Pero por otro lado, sí ha habido avances. Hay que considerar que en el México porfiriano el promedio de vida no llegaba a los 40 años. ¿A los 40 años? Sí. Hoy estamos arriba casi a medida entre 75 y 76, por ahí, según el último censo, ¿no? Al rato vamos a doblarla, ¿no? Sí, efectivamente. Por cierto, a los cuántos, perdón que le interrumpa, ¿a los cuántos años falleció don Porfirio? Bueno, es muy fácil la respuesta, porque Porfirio Díaz nació en 1830
Sí. Entonces tenía 85 años de edad. Él sí doblaba la edad promedio, no solamente del mexicano de entonces, de prácticamente todos los habitantes del planeta. Sí. Por eso Que no estaban. le quise preguntar, porque él, pues sí, rompió con el promedio y Sí. hasta lo rebasó. Con mucho. Con mucho. Era un hombre fuerte. Nos cuentan sus biógrafos que él, además pues tenía una fortaleza congénita, era un poco artesano, entonces él mismo se fabricó ciertos, máquinas para hacer ejercicios. ¿Ah, sí? Sí, era un hombre fuerte. Sí. Muere a los 85 años en el exilio en París, después de 4 años de exilio. Ya claro, con una salud muy decadente desde prácticamente 1910. Hay que recordar que sus últimas imágenes en México son las imágenes de un hombre viejo y derrotado, amarrada la quijada por un dolor de muelas con un paliacate. Esa es la última imagen que tenemos de Porfirio Díaz. Bien, entonces el hombre hereda una constitución genéticamente hablando que lo lleva hasta esa edad, 85. Y además se cuidaba, hacía ejercicio. Y hacía ejercicio. Interesante que él mismo armó sus propios aparatos para hacer ejercicio, lo cual es interesante, ¿no? Que ahora los puede usted comprar o se va a un gimnasio, ¿verdad? Pero indica hasta qué punto este hombre quería estar en buenas condiciones físicas para llegar al grado de él desarrollar sus propios aparatos para hacer ejercicio, ¿verdad? Claro, él sabía que no tenía vocación, digamos, estudió algunos años de derecho, no los concluyó. Él sabía que su vocación eran las armas. Además, en México, pues en el siglo XIX, a más de muchos el destino los llevó a las armas. Estábamos en guerras internas y externas constantemente. Pero además, él y su padre eran artesanos, entre carpinteros, talabarteros, así que él mismo se fabricó. También conocía de armas, fabricante de armas, o por lo menos reparador de armas, así que pudo fabricar estos aparatos. O sea, el padre de él, su trabajo, vamos a decir, permanente, si se puede decir así, él se dedicaba ¿a qué? Artesano, carpintero, talabartero. Talabartero. Lo que fuera. Esto es lo que nos quiere decir realmente. Lo interesante es que era un hombre de la clase media pueblerina. Este es el dato fundamental, el origen socioeconómico de Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Y entonces él, me imagino que pasó por algún tipo de educación formal para haber estudiado, usted me dirá, cuántos años o cuánto tiempo derecho. Sí, estudió algunos años de la carrera de Derecho, luego para poder sobrevivir incluso trabajaba en la biblioteca de la Escuela de Derecho. Ahí es una escuela de Derecho en Oaxaca, y ahí es cuando conoce a Benito Juárez, y ahí se empieza a vincular con el grupo liberal. Entonces, empezó a estudiar la carrera de Derecho, trabajaba ahí para, me imagino, pagar un poco el costo de sus estudios, de su manutención. Él era huérfano de padre, el padre muere pronto, y entonces... ¿Y la mamá? La mamá es una señora que toma la responsabilidad, digamos que es clase media, porque a pesar de ser viuda tiene la capacidad para comprar un pequeño rancho de nombre El Toronjo, pero no solamente eso, Díaz también... siendo huérfano de padre, con un tío muy influyente que estaba en la carrera eclesiástica, también hizo estudios en el seminario. No creo que tuviera mucha vocación, sino que era vocación sacerdotal, sino que era una especie de lector externo. La única manera de que él podría conseguir educación en las condiciones económicas que haya quedado la familia, con este tío, repito, que era medio tío tutor. Por parte de madre. O sea, él estuvo, entiendo, algún tiempo en la carrera sacerdotal. En el seminario como alumno externo. Como alumno externo. Sí, de esos que iban al seminario a tomar cursos, pero pernoctaban en su casa. Bien, bueno, o sea, indica que a pesar de todos los problemas que se le enfrentaban, el hombre pues era tenaz en lo que es cultivarse, estudiar, aprender.
Sí, sí. fuera donde fuera, ¿verdad? Sí, el afán por el ascenso social, político y económico en Díaz es incuestionable, ¿no? Tenía realmente grandes deseos de ascender. Por ejemplo, lo vemos, termina la guerra, la guerra de intervención, 1867. Había sido un militar destacado durante la guerra, jefe del Ejército de Oriente, recupera Puebla y es el primero que entra a Ciudad de México, pero con esas credenciales y sin mayores antecedentes políticos, en 67 compite electoralmente contra Juárez. Digo, había muchas diferencias de jerarquía, claro. Y en 71 vuelve a competir. Luego, como ve que lo electoral no es lo suyo, sí, pues se rebela y alcanza el poder mediante una rebelión armada, la famosa rebelión de Tuxtepec hacia 76-77. Y a partir de entonces hasta 1911. Sí. A ver, este punto, bueno, todos los puntos que usted comenta, doctor Garza Diego, se prestan para varias preguntas, por eso que le estoy interrumpiendo para exprimirlo. Usted conduce el programa. Bueno, pues bueno, soy el exprimidor aquí. Sí, sí. Cuando Porfirio Díaz, después de lo que usted nos comentó en relación a derecho, el seminario, etcétera, ¿por qué entra al ejército? ¿Cómo se da este hecho? Bueno, es muy sencillo. Él, repito, nace en 1830, tiene una adolescencia pues con ciertas limitaciones por las condiciones originales del padre agravadas con su muerte, entonces queda huérfano. Empieza a hacer ciertos estudios, ciertamente se vincula al grupo liberal ahí al estudiar la carrera de leyes, la carrera de derecho, pero son años en los que los conflictos entre liberales y conservadores se dirimen muchas veces en el campo de batalla. Entonces él, a los 18 años, digamos, 16, 17, 18 años, sí, tiene una participación, yo diría, prácticamente pasiva en la guerra con Estados Unidos. Esto es, la guerra con Estados Unidos de 46-48 no tuvo una gran presencia el ejército norteamericano en Oaxaca, sí, sí, pero sí Porfirio Díaz se adhiere a una Guardia Nacional supuestamente para repeler, para luchar esa intervención, sí, esa ocupación. Y luego lo tenemos en los conflictos ya clarísimamente. El siguiente, hay un conflicto local en el que participa ahí guerra entre liberales y conservadores allí en Oaxaca, pero ya su participación primera de manera notoria es en la rebelión de Ayutla entre 1853 y 1855. O sea, no hay... La única manera en que se estaban dirimiendo las diferencias entre liberales y conservadores de 1853 a 1867 son guerras, no hay contiendas electorales. Es la guerra de Ayutla, 2 años ahí más o menos de paz, y luego otra vez la guerra de 3 años, principios de 58, aunque ya había habido también rebeliones conservadores en 56-57. Termina la guerra en 61, la guerra de 3 años o guerra de reforma, en la que Porfirio Díaz tiene un papel obviamente notorio, y al año siguiente comienza la guerra de intervención francesa de 62 a 67, donde Porfirio Díaz pues es uno de los principalísimos militares mexicanos. Yo diría que junto con Mariano Escobedo tal vez sea el más destacado. Militar. En términos políticos, obviamente, el liderazgo lo tenía Juárez. Sí. Entonces, ahora, no tenía opción, no era un ideólogo, no era un intelectual. También hay luchas ideológicas, ¿no? Polémicas ideológicas entre liberales y conservadores durante esos años, pero a él no le tocan, esa no es su cuerda. La cuerda que él toca es la militar, y él participa en las guerras contra los conservadores a lo largo de sus años, porque la guerra de intervención francesa también es en el fondo una guerra de liberales contra los conservadores mexicanos que apoyaron la intervención. Sí. O sea que Porfirio Díaz fue a parar al mundo de las armas, pues ahora sí que de manera circunstancial, no porque tuviera un apego al mundo militar, según entiendo. Yo diría que fue al mundo de las armas porque a mediados del siglo XIX en México prácticamente no vimos otra cosa
sino rebeliones, azonadas y guerras de mayor magnitud, prácticamente de manera ininterrumpida. Sí. Si uno revisa los días de paz que hay entre 1846 y 1867, de verdad son muy pocos. Sí. México estuvo en una condición de guerra interna y de guerra extranjera, pues casi permanentemente durante esos años. Entonces, muchos de los varones, por eso en el siglo XIX, pues casi todos son o curas o militares. Sí. Doctor García Diego, sin dejar a don Porfirio, que ahorita regresamos, pero esta etapa que usted me comenta en los años 1800, etcétera, donde se confrontan con armas y, como usted dice, hay pocos días de paz, porque constantemente, me imagino que cada quien tenía sus ideas, sus ideologías, y las cosas las arreglaban a balazos. Así es. Cuando llevamos eso al México de los últimos, no sé, 10, 15 años, Sí. por supuesto que no estoy incluyendo la guerra contra el crimen, Del México de hoy. del México de hoy, Sí. pero sin balas, pero parece que lo que tendemos a hacer es a discutir y a disentir, y estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo, y te mando 10 epítetos y tú me mandas 4, y te pongo un desplegado y tú me mandas aquello, y yo te desprestigio y tú me desprestigias. ¿No hay algo que indica que nos es difícil el poder entender que somos una nación y que podemos tener diferencias, pero que al final de cuentas no tenemos que estarnos peleando o con pistolas o con campañas o discursos? Bueno, yo creo que hay aquí un tema fundamental. En México, pues, padeció guerras extranjeras en el siglo XIX, muy costosas, para comenzar, pues, la mitad de nuestro territorio. Sí. Y yo creo que habría dos factores que nos pueden servir para explicar aquellas derrotas. Sí. De entrada digo que México no tenía la capacidad para enfrentar a Estados Unidos y luego posteriormente a Francia, era un país inferior a aquellos dos. Pero aún así, ¿qué lecciones nos dan esas dos guerras? Uno, que México tenía un gobierno central débil. Es más, podríamos decir que en algunos momentos ni gobierno central hay, ¿no? En el caso de la guerra con Estados Unidos, bueno, está empezando la guerra y hay cambios de gobierno en Ciudad de México. Además de la debilidad del gobierno central, la división entre los mexicanos. No podemos enfrentar grandes retos, llámese guerra internacional o llámese guerra del crimen organizado, si no estamos unificados en lo principal. ¿Sí? Era de verdad inverosímil cómo estaban los norteamericanos invadiendo México por el noreste, invadiendo México por el Golfo, prácticamente tomando Ciudad de México, tomando Alta California, y los mexicanos peleándonos en lugar de enfrentar al enemigo común. Es increíble, pero la intervención francesa contó con el respaldo de muchísimos mexicanos. Yo quiero destacar, cuando es fusilado Maximiliano, no está acompañado de dos franceses, está acompañado de dos mexicanos que colaboraron con él, colaboraron con la intervención, colaboraron en la lucha contra el gobierno de Juárez desde un principio. Esas divisiones, a veces, yo entiendo cuando hay diferencias ideológicas, es natural que las haya. Pero no podemos llevar nuestras divisiones al grado de debilitar al país. Pero eso nos convierte, o de hecho somos, en una sociedad, y usted me pone el tacho, la palomita, estoy preguntando, es una sociedad que le cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo, llegar a un punto medio entre tus ideas, mis ideas, etcétera. Y que preferimos mejor gastar el tiempo inútilmente en ese proceso de discutir, pelear y hacer guerras,
en vez Sí. de sentarnos mejor a construir. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Aunque no es mi tema, yo soy historiador, pero sí me llama la atención que en lugar de que los políticos estén discutiendo asuntos fundamentales, cuáles son los retos del país, cuáles son los problemas que vamos a enfrentar mañana, estar previendo Claro. condiciones, cómo mejoramos la economía nacional, se la pasan los políticos discutiendo nimiedades, ¿no? Ujú, ujú. Medallitas. Bueno, era el tema que traía en la punta del dedo, que el secretario no haya cumplido con lo que dispone la ley, aunque la ley nos parezca ya una ley pues retrógrada, esto de pedir permiso para recibir una condecoración, bueno, vamos eso, pero es la ley. Él debió haber no solamente pedido permiso, parece que sí lo pidió, sino que tenía que esperar, porque la ley dice no tienes que pedir permiso, tienes tener que se te conceda. Exacto. ¿No? Sí, claro. Tuvo que haber esperado, pero de ahí hacer esto el tema político fundamental, pues realmente lo que estamos viendo es que tiene otros objetivos. Sí. La medalla pasa a segundo plano. Sí. Él debe haber cumplido con la ley y los demás deberían más bien estar discutiendo cosas importantes Sí. y no nimiedades. Pues sí. Pero bueno, es muy cierto. Pero estamos hablando de Porfirio. Vamos a don Porfirio. Ahora, don Porfirio, si me permite, doctor García Diego, como, como ser humano, como hombre, como persona, ¿cómo era? ¿Qué actitudes tenía? ¿Qué inclinaciones, tentaciones, partes ásperas, partes amables? Sí, ¿Cómo era como don todo Porfirio? ser humano, era un hombre de claroscuros, ¿no? Por ejemplo, no podría haber destacado en la guerra si no fuera un hombre muy valiente, ¿no? Sí. Con capacidad física, con disposición al dolor, tuvo muchas heridas a lo largo de su vida militar, pero por otro lado, era un hombre llorón. ¿Llorón? Sí, de hecho, uno de sus apodos es el llorón de Icamole. Así ¿no? el llorón de Icamole. El llorón de Icamole. Icamole es una batalla que pierde, entonces es el llorón de Icamole. Luego, el tiempo en que fue diputado, porque Sí. fue diputado, él tampoco era, digamos, un oficio, digamos, para el que él estuviera bien preparado, no era un gran orador. Entonces, la única vez que pasó a tribuna, y pasó a tribuna con el tema de que una vez terminada la guerra de intervención, los premios a los militares que habían sacrificado pues su tiempo y su salud y demás, que se habían esforzado, que habían sido los triunfadores en contra de los franceses, pues que no habían sido suficientemente retribuidos. Y ahí le ganaron las lágrimas, ahí en plena tribuna se le complicó la garganta y no pudo terminar su discurso. Sí. No era un buen tribuno, no era un buen parlamentario. O sea, ¿le lloró más o menos que López Portillo? No tenemos constancia de eso, no hay una constancia visual de López Portillo, sí la tenemos, pero todas las crónicas dicen que no pudo continuar su discurso, que se le agolparon las lágrimas y las palabras, en fin, Ahora, complicado. Perdón que insista, perdón, yo sé que usted no es psiquiatra, pero una persona que siendo tan valiente por los hechos obvios, etcétera, cuando le ocurren situaciones como las que usted mencionó, era llorón, que es el término que usted mencionó, tiene que haber habido algo en su personalidad para que pudiera pasar de ser un luchador feroz contra el enemigo y en otros momentos se ponía a llorar. Sí, bueno, otro que tiene esas mismas características es Pancho Villa. ¿Pancho Villa? Pancho Villa también era medio llorón. Entonces, de ese sí hay testimonio. Cuando llega a Ciudad de México a finales de 1914, principios de 1915, va a la tumba de Madero y llora. En fin, son características. Ahora yo quisiera mencionar, respondiendo a estas preguntas, ¿cómo era Porfirio? Es porque hay un tema que sí me interesa destacar, que tiene que ver con el presente, y con no solamente el presente de México, sino con un presente internacional, ¿no? Estalla la Revolución Mexicana,
Porfirio Díaz, noviembre de 20, Porfirio Díaz se da cuenta a la vuelta de unos 3, 4 meses que no tiene el ejército capacitado para enfrentar una rebelión que no era muy fuerte, pero que estaba prendiendo en pequeños focos a todo lo largo y ancho del país, que ya no contaba con el apoyo norteamericano, con la simpatía norteamericana. Entonces Porfirio Díaz dice en su renuncia, que por cierto es lo importante, es 25 de mayo de 1911, y por eso tiene que ver esta conversación. Así es. Él dice que renuncia para no ensangrentar al país, ¿sí? Y en cambio hace unas semanas oímos a Gaddafi decir que él no iba a renunciar, que antes de renunciar iba a hacer un baño de sangre. Así es. Ahí tenemos dos posiciones absolutamente distintas. Claro, Gaddafi todavía tenía un ejército poderoso y sobre todo pues 20 o 25 años menos que Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz yo creo que tomó una decisión sabia al decir, no cuento con el ejército adecuado, tengo ya 85 años, voy a tomar el camino que han tomado pues prácticamente todos los dictadores latinoamericanos, no solamente mexicanos en aquel entonces siglo XIX, principios del XX, que era irse al exilio a París. Sí. Y dispuso que ya hubiera los acuerdos de Juárez, entre otras cosas, dicen cese al fuego. Es uno de los puntos fundamentales de los acuerdos, o también llamados tratados de Juárez, de Ciudad Juárez. O sea, es obvio que el hombre reconoció lo que acaba usted de decir, que no quería un baño de sangre, que no contaba con las fuerzas para meterse en un problema bélico como este que usted definió, y que lo mejor era firmar mi renuncia y desaparecerme y se acabó. Sí. Y otra característica de él es que era patriota. No estoy diciendo, aquí algunos radioescuchas o televidentes podrían decir, bueno, pero no era nacionalista. Son dos términos similares, pero no idénticos. Patriota. Dicen todas las crónicas que ya en su exilio 1910 a 11 a 1915, bueno, extrañaba mucho México constantemente, ya muy viejo, ya muy anciano. Hablaba de Oaxaca, hablaba de La Noria, una hacienda que le había regalado el gobierno por sus esfuerzos en las guerras que enfrentó. Sus últimas palabras son así ya balbuceantes, hablando de Oaxaca, hablando de México, hablando de La Noria. Yo creo que el hombre pues seguramente sí quería a su terruño y al país. Entonces, era militar, había luchado guerras extranjeras, claro. No le neguemos eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, entiendo que por últimas palabras antes de morir, lógicamente, hablaba precisamente de su tierra y de esos espacios que le causaban, pues, tantos recuerdos personales. Sí. Y que parece que es una actitud que le sucede a muchos seres humanos que ya en esos momentos finales, como que tienen recuerdos infantiles y juveniles, ¿no? Claro. Parece que sucede. Así es. Ahora, durante los tiempos en que él estaba, vamos a decir, en plenitud, siendo, pues, presidente de facto, porque llegó por la fuerza, ¿no? Por lo que usted llegó por la fuerza, Pero rápido organizó elecciones. Es una cosa curiosa. Él toma el poder al rebelarse con ahora sí que, perdón por la cacofonía, con la rebelión de Tuxtepec, ¿sí? En contra de la reelección de Lerdo, llega, ocupa Ciudad de México y se retira. Dice que va a combatir lo que queda de los ejércitos lerdistas, de los ejércitos iglesistas de José María Iglesias. Deja en el puesto del Poder Ejecutivo, encargado del Poder Ejecutivo, a un señor de apellido Cosmes, que organiza elecciones y la gana en 1877. Claro, los conservadores no pueden participar en política y el grupo liberal, pues estaban los contrarios del mismo grupo de Díaz, liberales, pues estaban huyendo porque habían perdido sus respectivas batallas. Entonces prácticamente Díaz está solo. Después de 77, en 80 no se reelige porque él había llegado al poder con la rebelión de Tuxtepec que decía no reelección. Entonces deja a su compadre Manuel González 4 años, se modifica la Constitución y entonces sí ya regresa de 84 hasta 1911, que es cuando renuncia.
Y en el caso de la primera elección, que como usted dice, propiamente iba solo, este, si fuera analizada bajo los ojos de lo que definimos como democracia, ¿realmente ganó o fue al estilo priista? No, no, no. Primero que todo son diferentes tipos de elecciones. En el siglo XIX y bueno, hasta todavía la elección de 1910, la de Díaz, que cuando enfrenta a Madero, cuando Madero más bien enfrenta a Díaz, son elecciones indirectas. Entonces son muy distintas. Hoy no podríamos ni concebir ese tipo de elecciones en México, es muy difícil explicarla, pero entonces se hacen elecciones para elegir a los electores. Estos electores se reúnen y ellos son los que llevan, digamos, uno vota para otorgarles a ellos la voz. Estos se reúnen 15 días después, votan y entonces era como se llegaba. Sí, era como un colegio electoral, una cosa así. Digamos, no, lo que se le llama electores. Ellos, cada distrito tenía un determinado número de electores según el número de habitantes. Uno, digamos, le daba las responsabilidades a esos electores para que emitieran el voto a nombre, pues, de todo el distrito. Sí, lo señalo porque me suena medio parecido al modelo aquí de los Estados Unidos. Sí, efectivamente, es una elección indirecta. Exactamente. Pero repito, en México, que tenemos elecciones directas desde 1911 y luego ya, obviamente, a partir de la Constitución, pues estas cosas no nos quedan muy claras, ¿no? Ahora, entonces, yo creo que sí son, pues, no son elecciones necesariamente democráticas. Ahora había otra cuestión, se da en las elecciones, por ejemplo, en la segunda elección de Juárez en contra de Díaz en la de 1871. Si no ganas por un suficiente número de votos, quien se convierte en colegio electoral, ¿sí?, en lugar de ir a una segunda vuelta, por ejemplo, es el Congreso. Entonces, pues sí, se me hacen que son legales esos procedimientos, así estaban estipulados en aquel entonces, pero se me hace más democrática una elección abierta y universal. Sí, por supuesto. Y directa. Por supuesto, pero es interesante la analogía. Ahora, le preguntaba para no tenerlo todo el día a usted. No, yo encantado de hablar de historia. No, eso sí lo sé y le agradezco mucho, doctor García Diego, pero le decía hace rato, él ya sentado, como dicen, en la silla presidencial, su actuación, su administración, como dicen, su forma de gobernar, sus logros, ¿qué es lo que al final de cuentas, más allá de cómo llegó y que se eternizó en el poder y todo eso, finalmente cuál era el estilo y qué le dejó a México? Bueno, volvamos a la parte electoral y luego trato de contestar esto. Sí. Porfirio Díaz ganó todas estas reelecciones, digamos, hasta la de 1910, 84, 88, 92, 96, 1900, 1904, y luego crece a sexenio. De 4 se brinca a 1910. Yo diría que salvo la de 1910, que obviamente exige explicaciones distintas, Porfirio Díaz ganó todas las elecciones por varias razones. Una, porque, repito, los conservadores no podían participar en política, entonces era una elección que se reducía dentro del grupo liberal. Dentro del grupo liberal ninguno le iba a cuestionar el liderazgo. Entonces, prácticamente Porfirio Díaz ganó las elecciones porque era candidato único. Tenía por ahí un candidato que era medio de chunga, que se presentó en todas las elecciones, yo creo que más bien estaba loquito, un señor de nombre Nicolás de Zúñiga y Miranda. Pero ¿quién era este Nicolás de Zúñiga y Miranda para poder vencer a Porfirio Díaz? Segundo, y hay que aceptarlo, durante buena parte del periodo de Porfirio Díaz su gobierno fue eficiente. Entonces tenía el apoyo de la mayor parte de la población. Le había traído al país paz. Sí, porque lo que había vivido México en el siglo XIX desde 1810 pues era prácticamente una violencia casi permanente. Claro. Y este señor trajo paz. No vamos aquí a discutir cuáles fueron sus procedimientos, pero le
le trajo crecimiento económico por primera vez en todo el siglo XIX. Hoy nos quejamos que llevamos no sé cuántos, que 10 años de no crecer, que 5 años de no crecer. Ahí llevaban un siglo de no crecer. Era impresionante la pobreza de México como país a todo lo largo del siglo XIX. Y él logró el crecimiento. Él logró el crecimiento. Entonces empieza pues, a haber empleo, a haber progreso, se duplica la población, hay mejores condiciones higiénicas. Tiene que ver esto pues con la urbanización, con el descubrimiento de medicinas, pero todo eso hace que la sociedad mexicana tenga una mejor calidad de vida durante el porfiriato. Entonces yo diría que sí gana las elecciones. La de 1910, en cambio, ya tiene otras características, porque por primera vez Díaz se enfrenta a un proceso electoral, el de 1910, con un opositor auténtico, Madero. Díaz se enfrenta al proceso de 1910 después de años de crisis, una crisis económica muy fuerte en 1907 y 1908, dos conflictos obreros muy importantes, Cananea y Río Blanco, el de Cananea además resuelto con la intervención de los Rangers norteamericanos, pues, que había erosionado la popularidad de Porfirio Díaz. A diferencia de las elecciones anteriores, la de 1910 la enfrenta Porfirio Díaz con un equipo dividido, un equipo escindido. Se habían peleado por la vicepresidencia los registas, con Bernardo Reyes a la cabeza, y los científicos con Limantur y Ramón Corral como jefes. Entonces, esa elección de 1910 igual y no la ganó, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Sí. Eso en términos electorales. Ahora, en términos políticos, y voy a hacer, trataré de ser muy sintético. Yo creo que Porfirio Díaz era un gobernante, no voy a utilizar términos de bueno o malo, para no dar juicios éticos, pero yo creo que fue un gobernante eficaz, atinado para el México del siglo XIX, ¿sí? Un país que necesitaba un gobierno fuerte, un país que necesitaba urgentemente crecer económicamente, un país que necesitaba cierta centralización, que tenía que acabar con la desintegración que venía padeciendo el país, caciques, caudillos, falta de comunicaciones. Había regiones del país que no eran accesibles para la Ciudad de México, ¿no? A ese México, sí, el estilo, el sistema porfirista lo benefició. Por otro lado, uno de los costos de ese sistema fue pues la no democratización. Hay un crecimiento económico, pero no hay un crecimiento en institucionalidad política. Pero a lo que iba es a esto. Para el siglo XX, con el crecimiento económico que trajo el propio sistema porfirista, aparecen clases sociales nuevas, traídas por el propio crecimiento económico. Por ejemplo, clases medias, profesionistas. Por ejemplo, nace la industria, aparece el proletariado. Bueno, para el siglo XX, Porfirio Díaz resultó anacrónico, resultó inútil. No sabía, ¿sí?, cómo responder a las demandas de las clases medias y de los trabajadores, que lo que ellos reclaman básicamente son derechos laborales y democracia. Esos no es lo que piden los campesinos. Los campesinos tienen otros reclamos, ¿sí? A estos reclamos del siglo XX, Porfirio Díaz ya no supo cómo responderle. Usted me dijo que, si entendí bien, unos cuantos años antes de su renuncia, se tuvo una o dos situaciones económicas difíciles en su gobierno. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es una crisis internacional que impacta severamente a México. Yo diría que hay dos problemas. Su economía, si bien está creciendo, ¿sí?, y es un modelo económico con algunos, como todos los modelos económicos, pues tenía también sus partes, digamos, riesgosas. Era un sistema económico muy dependiente de la inversión extranjera, en tanto que no había ahorro interno, ni privado ni público, ¿no? Era un crecimiento económico que se basaba en la exportación de productos naturales y en la importación de productos manufacturados. Era un sistema económico que dependía mucho pues del exterior, ¿no? Tanto para la inversión como para las importaciones. Era un sistema además que benefició
a unos sectores sociales más que a otros. Cuando se dice que nada más benefició a unos, es un error. La prueba es que aumentó el promedio de vida y se duplicó la población mexicana, quiere decir que sí estaba beneficiando prácticamente a todos. El hecho de pasar, por ejemplo, del mundo rural al mundo urbano a trabajar en una fábrica ya es un ascenso, hay mejores condiciones de vida, por razones obvias. Pero sí podemos decir que había una enorme desigualdad en esos beneficios. Un sector de la población se benefició mucho más y un sector enorme de la población se benefició poquito. ¿Sí? Hubo regiones que se beneficiaron, como el norte de México, y hubo regiones que no fueron tan beneficiadas. Y hubo sectores, por ejemplo, la agricultura moderna, la agricultura de exportación, la industria textil, el incipiente sector petrolero, se beneficiaron. Las comunicaciones, ferrocarril, la minería, por ejemplo. Hay una cosa, la minería nueva, industrial, moderna, la plata y el oro van a la baja, pero cobre, zinc, van para arriba. Hay sectores beneficiados, sectores que no. La agricultura tradicional, por ejemplo, no se benefició, y esto es una de las razones que explica, no creció, una de las razones que explica el estallido de la revolución. La agricultura tradicional, maíz, frijol, no se duplicó como sí lo hizo la población. Y ahí tenemos un problema grave. Pero por otro lado, además, al margen o paralelamente a esta crisis estructural de su modelo, en 1907-1908 estalló una crisis internacional, se nos caen las exportaciones mexicanas, se nos encarecen las importaciones de insumos, de semillas, de maquinaria. Entonces muchos empresarios, al decir ya no tengo mercado exterior, pues bajo mi producción, cierro turnos, cierro la fábrica, ya no contrato este año nueva fuerza de trabajo, me quedo me quedo con lo que ya tenía de trabajadores. En el mundo rural lo mismo, los hacendados, al ver que se les están cayendo sus mercados externos, que se les están encareciendo las semillas, la maquinaria, pues bajan la producción, ya no contratan a los jornaleros, endurecen las condiciones de vida de los peones, le aumentan las rentas a los rancheros, a los arrendatarios, les endurecen las condiciones de trabajo a los medieros, a los aparceros. En fin, esto explica que la crisis le pegó a todos, a empresarios, clases medias, trabajadores, campesinos, y esto explica pues que haya participado sectores en la Revolución Mexicana como los Madero, como los Carranza, como los Maytorena. De otra manera no lo podríamos explicar. O sea, no suelen los hombres ricos participar en luchas armadas. Normalmente no suelen hacerlo, ¿verdad? No suelen hacerlo, aunque a veces hay por ahí algunas excepciones muy conocidas. Sí que las hay. Sí que las hay. Le quiero hacer unas 2, 3 preguntas más, doctor, porque adelante. Para dejar algo para otra ocasión y no yo estoy encantado. Hablando todo. de historia yo no tengo tiempo. Bueno, si vemos el México del siglo XXI, del XX, del XIX, del XVIII, y si quieren nos vamos hasta el momento en que empezamos a tener una figura mexicana que gobernara el país y que ya no tuviéramos al representante del rey de España como virrey. Porfirio Díaz estaría calificado con un 10, con un 0, con un 5. Me está poniendo ahora sí que en un problema porque es muy difícil calificar. Yo diría que Porfirio Díaz fue un gobernante eficiente, para no meternos en cuestiones éticas. Los primeros tal vez 20 años de su gobierno, y ya me parece, cualquier televidente, cualquier escucha va a decir, bueno, pero 20 años es un gobierno larguísimo. Bueno, sí era el tipo de gobiernos que se daban no solamente en México, en otros países de América Latina, además era legal la reelección. Creo, sin embargo, que a partir de 1900
el gobierno de Porfirio Díaz deja de ser exitoso, y no solamente eso, aumentan sus características dictatoriales, ¿no? Las represiones a movimientos obreros más fuertes se dan en esos últimos años. No hay un Cananea, digamos, hacia los 1890, 1895. Cuando llega Porfirio Díaz, sí comete algunos excesos de fuerza, tiene que pacificar el país. Es el famoso caso de Mátalos en Caliente, este grupo de lerdistas de Veracruz, pero después de eso, digamos, no hay represiones de ninguna manera comparables a las de Cananea y Río Blanco. Ahí sí ya vemos a un Porfirio Díaz absolutamente decrépito, ¿no? Bueno, un exceso, por ejemplo, nunca había encarcelado a Zúñiga y Miranda en los procesos electorales. A Madero lo encarcela a la mitad del proceso electoral de 1910. ¿Y Madero hace la campaña, Madero, pero enfrenta las elecciones en la cárcel. ¿Qué pretexto le inventó o no le inventó a Madero para meterlo a la cárcel? Sí, ya había habido intentos de meterlo a la cárcel antes, durante la campaña, acusándolo de haberse robado Guayule. No, de verdad, insostenible. Cuando sí lo mete a la cárcel es ya en una gira como Madero como candidato presidencial 1910, está acompañado por un orador, o sea, iban discurseros, ¿no? Sí. Su nombre era Roque Estrada. Da un discurso en donde insinúa que si no se respeta el voto, podrían tomar las armas los mexicanos, va a haber una insurrección. Entonces lo acusan de que está convocando a la violencia. Llega un piquete de policías a detener a este orador. Madero, pues, como que protege que se escape, que huya, que no lo detengan. Y entonces en la siguiente ciudad, eso pasa en San Luis Potosí, siguen de gira, llegan a Monterrey y ahí aprenden a los dos, a Madero acusándolo de haber permitido la escapatoria de este colaborador suyo de nombre Roque Estrada. Entonces lo regresan a San Luis Potosí, y ahí permaneció en prisión durante las dos etapas de la elección, como era indirecta, y hasta que se escapa para refugiarse en Texas y organizar la lucha armada. O sea, también Madero tenía dotes para escaparse de la cárcel. Bueno, no, lo que pasa es que habíamos dicho hace rato que las élites no suelen tomar las armas, ¿no? Bueno, las élites tampoco suelen ser encarceladas. ¿Cómo poder meter a la cárcel al nieto de Evaristo Madero, uno de los patriarcas del noreste? El obispo de San Luis Potosí, de apellido Montes de Oca, algunos estudiantes de Derecho, entre otros Pedro Antonio de los Santos, se acercan al gobernador de San Luis y le dicen que no, que sería denigrante para que tener a Madero en la cárcel. Entonces le permiten una prisión muy flexible. Puede salir de la prisión, regresar a pernoctar a la cárcel. También están en septiembre, están los representantes internacionales que vienen al festejo del centenario de la independencia, y hubiera sido un escándalo internacional que Porfirio Díaz celebrara la independencia teniendo en la cárcel a su competidor electoral. Claro. Entonces, le permiten, digamos, una enorme flexibilidad, incluso salir de día de campo. También. Sí, salió a hacer su camping ahí, un día, y ya no regresó. O sea que fue a San Antonio, Texas. Sí, era un preso de entrada por salida. Así es. y entonces, cuando sale Madero mediante este método que nos explica doctor García Diego, se fue a San Antonio, Texas. A San Antonio, Texas. Y ahí redacta el llamado Plan de San Luis. El Plan de San Luis, en rigor, debía llamarse Plan de San Antonio, Texas. No se redacta en San Luis. Se redacta en Texas, y él cambia. Es un giro que los historiadores todavía no tenemos, pues, la explicación última, digamos. ¿Cómo es que un hombre tan pacífico, tan bueno, espiritista, élite, pasa de la lucha electoral a la lucha armada, ¿no? No es un proceso fácil, y menos en las condiciones económicas
y en las condiciones psicológicas de Madero. Repito, era un ferviente pacifista, un espiritista consumado. Entonces, sí, es una de las preguntas que los historiadores que nos dedicamos a este periodo de la historia aún no hemos podido responder. Entonces, en suma, por esta ocasión, que le aprecio mucho el tiempo que le ha dado usted a nuestro público para platicar sobre este personaje, que nos explica muchas cosas, como usted lo dijo, que no todo es igual, pero hay muchas cosas que tienen ciertas ligas, ciertas relaciones entre el ayer y el hoy. Al final de cuentas, Sí. el, el general Díaz empezó a declinar en parte por su decrepitud, porque no encontraba las fórmulas para enfrentar el nuevo siglo Sí. desde el punto de vista económico para México, y se volvió una persona mucho más dura en cuanto a sus castigos, vamos a decir, a todos aquellos que no se querían portar no se querían portar bien con Sí, el digamos profesor que fue Díaz. duro al inicio, a su llegada al poder, Sí. luego tuvo años más estables Ujú. y luego otra vez incurrió en algunas Excesos. represiones Ajá. hacia de 1906 en adelante. Bien. ¿En alguna ocasión estuvieron juntos, conversaron, se conocieron Madero y Díaz? Sí, claro. Madero conocía muy bien a la familia, Porfirio Díaz conocía muy bien a la familia Madero. Ujú. Sabía muy bien quién era don Evaristo, el abuelo, el patriarca de la familia, un hombre muy conocido de Díaz y de todo el aparato político, sobre todo de los científicos, de Limanturi y demás. Ujú. Pero se sabe que hay una entrevista que tienen Madero y Porfirio Díaz cuando Madero está en la etapa organizativa del partido antirreeleccionista. Sí. Porfirio Díaz lo recibe, se lleva una imagen de él como de un hombrecito, no percibe que ahí hay un gran reto, Ujú. lo ve menor, Ujú. y Madero también se lleva una imagen de un Porfirio Díaz decrépito, ya Ujú. anciano, ya viejo. No Ujú. hubo acuerdo, no hubo entendimiento, se buscaba pues una transición pacífica, esto es que Porfirio Díaz pues permitiera las elecciones, que reconociera resultados. Ujú. No hubo mayor acuerdo, y yo Ujú. creo que eso es lo que explica la revolución, Sí. que Porfirio Díaz no estuvo dispuesto a hacer concesiones Ujú. democráticas en el 1910. Una pudo Ujú. haber sido, y Madero estaba dispuestísimo a aceptarla, la vicepresidencia. Ujú. Esto es con la pues firme creencia de que Porfirio Díaz muriera durante el ejercicio presidencial y subiera al poder el Sí. vicepresidente. Sí. Pero Porfirio Díaz ni siquiera esa negociación Ujú. quiso hacer. Esa fue propuesta de Madero. Eh, Propuesta de, más que de Madero, del vicepresidente del Partido Nacional Antireeleccionista, Ujú. Emilio Vázquez Gómez, pero sí, Madero estaba dispuesto a esa negociación Ujú. De ser en, en, vicepresidente. Ujú. en cierto momento. Bien. También fue una propuesta que se hizo pues, en los círculos antireeleccionistas, Ujú. en los periódicos antireeleccionistas, eso Ujú. estaba digamos, Ujú. en la discusión, Ujú. como hoy se discuten que si alianzas, que si Bien. no presentamos candidatos, bueno, Ujú. igual los medios de aquel entonces discutieron la posibilidad de que Díaz cediera la vicepresidencia. Ujú. Bien. No solamente primero a Ujú. Bernardo Reyes, digamos, y luego ya a Madero. Ujú. Sí. Eh, no lo hago como si fuera de estos concursos de televisión de atínele la pregunta y a ver si se lleva $100. Sí, Pero, y a lo mejor no es fácil, pero yo creo que para usted sí lo es por sus quién sabe. amplísimos conocimientos. Eh, la pregunta, principal cualidad de Porfirio Díaz. Eh, Capacidad gubernamental ante un México desintegrado.
Principal defecto de Porfirio Díaz. Dureza ante un país que ya quería la democracia, ya no requería mano dura, ya estaba integrado el país. No supo dar ese cambio, pasar de la necesidad de un hombre fuerte que impusiera disciplina y orden a principios de su gobierno, a un hombre que ofreciera cambios en 1910, cambios y concesiones. Y cerrando, ¿cuál es la principal característica positiva del señor Madero? La democracia. Podríamos decir que era una propuesta prematura, ¿no? Pero la democracia sería su principal aportación a la historia nacional. Su principal defecto es que no supo ser gobernante. ¿Qué le pasó? Es que en política hay muchas formas de ser político. Uno puede ser un gran político, digamos, como opositor, y al mismo tiempo ser un pésimo político en el ejercicio gubernamental. Conozco Madero varios. fue un gran opositor, movilizó a la población, la sensibilizó, creció sin que Porfirio se diera cuenta de la potencialidad que había ahí de oposición, pero una vez que llegó al poder, su ejercicio gubernamental fue lastimoso, para no decir trágico. Y recuerdo algunos casos recientes. Pues yo también, a lo mejor coincidimos, pero no, vamos a dejarlo así. Y seguramente el público también recuerda casos así. Sí, verdad. Bueno, pues creo que atrás de todas las respuestas del doctor Javier García Diego, hay muchas enseñanzas, respuestas, preguntas, lecciones que nos dibujan a hombres importantes en un largo espacio del tiempo de México, y que pues nos indican y nos permite comparar, aunque no todo es igual antes que hoy, pero hay ciertas cosas que tienen una genética similar en su origen, y en este caso yo creo que con la descripción tan amplia que nos hizo el doctor García Diego del general Porfirio Díaz, y también, aunque no entramos mucho en eso, pero quizás otro día, si usted está de acuerdo, le molesto en el caso de... No es molestia, para hablar de historia siempre estaré dispuesto. Sí, no, si no quiero hablar de dinero con usted. Me refiero a economía. Pero creo que finalmente es muy importante, sobre todo en estos tiempos, doctor, y es algo en que nosotros desde nuestro rinconcito insistimos, en que seamos más cuidadosos como mexicanos a la hora de escoger, y que no nos vayamos con ejemplos como el que usted señaló al final, ¿verdad? Un Madero que resultó ser muy buen candidato, pero pues parece que no encontraba ni siquiera dónde estaba la puerta del baño de su oficina en Palacio Nacional, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es el gran reto que tenemos los mexicanos, saber elegir lo mejor dentro del sector político. Va a costar trabajo encontrarlo, pero yo creo que tenemos como obligación buscar lo menos malo o lo mejor dentro de toda la clase política. Muy bien. Pues yo le aprecio mucho. Sé que tiene usted que salir en un cohete rápidamente a un compromiso. Me dio mucho gusto saludarlo al doctor Javier García Diego desde la Ciudad de México. Y creo que todas estas cosas nos ayudan o deberían para reflexionar a los mexicanos de acá y a los de allá sobre cosas que se están acercando en México. Doctor, que llega a tiempo y le mando un abrazo. No, de verdad, muchas gracias por la oportunidad y para hablar de historia siempre a su disposición. Sí, eso ya me quedó claro. Bueno, y le mando un abrazo. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Adiós. Celebró
celebró, cualquiera que sea el término utilizado, Sí. hace unos meses los 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, del estallido, digamos, de la violencia, porque la Revolución Mexicana realmente tuvo un inicio distinto. Cuando ya se convoca y se toman las armas es que el proceso tenía muchos meses ya de haber iniciado. Sí. Pero en fin, esta es otra discusión. Sí. Pero se nos olvidan siempre los finales. ¿Cuándo conmemorar el final de la revolución? En el caso de la independencia es muy claro, es septiembre de 1821. En el caso de la Revolución Mexicana no tenemos un final calendarizable. Para algunos es cuando fue derrotado Victoriano Huerta en 1914, para otros con la promulgación de la Constitución en 1917, para otros 1920, cuando realmente nace un nuevo Estado encabezado por clases medias y con apoyos populares, para otros 1929, cuando prácticamente la violencia endémica del el primer decenio revolucionario y luego el segundo con rebeliones electorales, guerra cristera, en fin. Otros piensan que es 1940 con el fin del gobierno de Cárdenas, Sí. y hay algunos políticos que piensan que la revolución es eterna. En fin, yo creo que es muy importante reflexionar Sí. estos días, porque estamos cumpliendo entre el día 21, por ejemplo, y el día de ayer, dos fechas muy importantes que tienen que ver con el triunfo de la lucha maderista y el fin del porfiriato. O sea, ayer hace... Vamos a saludar al doctor Javier García Diego. Él está en la Ciudad de México. Es, por supuesto, historiador, investigador, académico. Se ha centrado mucho en los estudios e investigación de la época de la Revolución Mexicana. Tiene, lógicamente, su licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Historia de América Hispana en la Universidad de Chicago. Obtuvo el doctorado en Historia de México en el prestigiado Colegio de México, así como un doctorado más en Historia de América Hispana, también en ese caso en la Universidad de Chicago. Y bien, pues ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, dirigió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, y bueno, pues vamos a saludarlo. Doctor García Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues para usted y para todos sus radioescuchas. Radioescuchas y televidentes. Pues con entonces doble saludo. Doble saludo, muchas gracias, muy amable, Sí, doctor. 100 años renunció Porfirio Díaz, lo que significaba el triunfo, no el triunfo de la revolución, significaba el triunfo de la fase maderista de la revolución. Así La es. revolución se prolongó bastante tiempo más. Pero entonces yo creo que sí es una oportunidad, las efemérides sirven para eso, Claro. para reflexionar Sí. sobre la historia, y al reflexionar sobre la historia lo que debemos hacer es reflexionar sobre nuestro presente y nuestro pasado. Así El es. conocimiento histórico simplemente en cuanto tal sirve para poca cosa. Nos debe servir para reflexionar sobre Así los es. problemas de hoy y los problemas de mañana. Así que en ese sentido, pues sí, reflexionemos sobre Porfirio Díaz, que ayer, hace 100 años, renunció a su largo periodo gubernamental. Qué bueno que usted nos comenta, doctor García Diego, estos días que tienen pues una especie de marco, de significado relacionado con el señor Díaz. Y también interesante el dato que quizás muchas personas no conocen, y usted mismo lo ha indicado, que se pone una fecha para el inicio de la Revolución Mexicana, pero no se sabe exactamente o no se ha acordado cuál es la fecha de la terminación de la Revolución Mexicana. Es un asunto que no es el tema central, pero me parece muy importante que lo diga. Hay un problema, Sí. permítame agregar Sí, algo. sí, sí. En el caso de la independencia, no solamente tenemos certidumbre sobre el final calendarizable, sabemos que el 27 de septiembre de 1821
entran las fuerzas del ejército trigarante, se redacta el acta de independencia y es la diferencia fundamental con la revolución, no solamente en cuanto a fechas. Se logra el fin fundamental por el que se había luchado, se rompe el vínculo político con España. En el caso de la Revolución Mexicana, no solamente no tenemos una fecha precisa de su terminación, sino que ni siquiera estamos seguros de haber logrado los objetivos que se había planteado. Si los objetivos que se había planteado era democratizar el sistema político mexicano y acabar con la injusticia social, esos objetivos aún no se han cumplido. Sí. También otro punto importante, disculpe que le interrumpa, doctor, qué bueno que lo subraya porque hubimos algunos mexicanos que fuimos calificados de muchas cosas que no vienen al punto, porque nos preguntábamos, bueno, ¿qué estamos conmemorando, festejando, cuando la Revolución Mexicana, como usted lo acaba de decir, lo que pretendía era lo que acaba usted de señalar, perdón, y resulta que pues estamos en este mes de mayo del 2011 y creo que proporcionalmente, de acuerdo a todos los estudios que ha de conocer usted y los que yo por ahí he revisado, proporcionalmente estamos peor en muchos terrenos que lo que estaban en... bueno, doctor, creo que en la introducción quizás habrá escuchado sí, lo escuché. Que de pronto empezó una fiebre, la cual no critico, simplemente es deseo de conocer, porque hemos estado platicando siempre en este espacio y en el anterior sobre llegar a las raíces de cómo somos y por qué somos y qué podemos hacer y cómo le podemos hacer. Y se insiste por muchos analistas, historiadores, que no sé si usted coincida o no, en que el mexicano es un ser el cual está acostumbrado y hasta de alguna manera le satisface el tener figuras con mucha autoridad y en ocasiones autoritarias, gobernando el país, de acuerdo a nuestra historia. Si usted está de acuerdo con esto o desea añadir algo, entonces podemos ya entrar con don Porfirio. Sí, bueno, a mí lo primero que de verdad me complace es que tenga lugar esta conversación hoy, 26 de mayo. Lo digo por esto, México, prácticamente México entero, hubo algunos renuentes, ¿sí? Conmemoró, festejó,